Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y bienvenido a este video. A continuación hablaremos de una temática muy importante, las variaciones lingüísticas, del espacio formativo de Sociología y Pragmática de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, bajo la asesoría de la licenciada Wendy Samira López y con la intervención de los siguientes integrantes: Ángela Ruiz, Helen Villamarín, Doris Regalado, Zuni Galeano, Johanna Villalta, Keila Díaz y mi persona Alicia Ortiz. Y hablaremos sobre la variaciones lingüísticas. Como objetivo principal tenemos conocer cuáles son las variaciones lingüísticas y número 2, conocer cuál es la importancia o identificar la importancia que tienen las variaciones lingüísticas en el lenguaje según la identificación del hablante. Entre ellos podemos incluir el factor geográfico, que le permite poder comunicarse y expresarse según la forma o la manera del lugar donde reside o habita. Tenemos también el factor sociocultural, que la persona se expresa o tiene un vocabulario según su nivel educacional y según su posición económica. También encontramos el factor situacional, que la persona se expresa de manera formal o informal según la situación o según el momento que se está expresando o dar según la identificación del hablante. Entre ellos podemos incluir el factor geográfico. Encontramos el factor situacional, que la persona se expresa de manera formal o informal según la situación o según el momento que se está expresando o dar a conocer su opinión. Y tenemos el factor histórico, que entre ellos pues son los cambios que han venido a lo largo de la historia. Recordemos que la lengua se divide en 4 niveles: el nivel fonético, el nivel morfológico, sintáctico, léxico, y también pues la lengua pues va cambiando según el tiempo y su evolución. Muy buenas, en esta ocasión se les hablará un poco acerca de las variables morfológicas en la lengua española, específicamente en Honduras. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta antes de comenzar es que la morfología o la morfosintaxis es la parte de la lingüística que estudia la estructura y formación de las palabras. Para empezar, las variables más comunes y más usadas, según lo investigado, son los sufijos derivativos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son palabras que se le agregan al lexema, que es la raíz de la palabra, para darle un cambio en el sentido gramatical. Ejemplo, en la costa, mayormente en la costa y centro de Honduras, en las áreas rurales, según investigado, se usa mucho comúnmente la palabra, los sufijos ito y yo. Estos sufijos son aquellos que se encargan de darle un cambio en el sentido gramatical. Ejemplo, quiero un pedacito de pan, quiero un pedacillo de madera. Estos son los sufijos que comúnmente se usan en Honduras. Otro aspecto muy relevante en la derivación morfológica en Honduras son los gentilicios. Los gentilicios son aquellos o es aquello que se le da por nombre o un adjetivo a una persona o a un objeto. Es decir, por ejemplo, yo soy ceibeña. Ese es el gentilicio, ceibeña. Soy de Ceiba, pero el gentilicio usado comúnmente es ceibeña. A una persona que es de San Pedro se le da el gentilicio de sanpedrana. Hay que tomar en cuenta un aspecto importante. Se utiliza ya sea para hablar de bien o en mal de una persona. Ejemplo, comúnmente usado es: esa ceibeña es aragana, es sanpedrana, tenía que ser sanpedrana. Esos son los gentilicios comúnmente utilizados en Honduras. Categorías gramaticales en Honduras. Las categorías gramaticales son fundamentales para comprender el idioma español y su variante hablada en Honduras. Estas categorías nos permiten clasificar las palabras según su función en una oración, lo que facilita la comunicación y la comprensión del mensaje. Los sustantivos en el español hondureño, pueden ser masculino, femenino, singular o plural, dependiendo del género y el número de palabras que representen. Además, los sustantivos pueden funcionar como sujeto o objeto en una oración, lo que da una gran importancia en una estructura gramatical del idioma. En el español hondureño concuerdan en género y número con el sustantivo a que se refiere. Además, los adjetivos pueden tener diferentes grados de comparación: positivo, comparativo y superlativo, que les permite expresar diferentes niveles de
intensidad en la descripción. Verbos en el español hondureño tienen diferentes tiempos verbales que indican el momento en que se realiza la acción, presente, pasado, futuro. Y también tenemos lo que es en los verbos los diferentes modos verbales que indican la actitud del hablante hacia la acción, que pueden ser indicativos, subjetivos, imperativos, entre otros. Los verbos son esenciales para la construcción de las oraciones completas y coherentes en el español. Ahora bien, tenemos lo que son los pronombres. En el español hondureño pueden ser personales, como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Tenemos los posesivos, mío, tuyo, nuestro, vuestro. Los demostrativos, este, ese, aquel. O relativos, que quién, cuyo. Y los pronombres son muy útiles para evitar la repetición de palabras en una oración y para darle fluidez y coherencia al discurso. Hola, yo les voy a hablar acerca de la variable de tipo funcional. La lengua más hablada en Honduras actualmente es el español. Y hay lenguas menores como el garífuna, el miskito, el tol, el sumo, el inglés criollo. De las lenguas menores, las que más se hablan son el inglés criollo, el garífuna y el miskito. El idioma garífuna es un idioma arahuaco, hablado. En garífuna se habla aproximadamente por 1 millón de habitantes. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, mujer se dice guri y hombre, guguri. Tenemos en el inglés criollo. Este es hablado en las islas de la Bahía, Guanaja y Utila. La lengua miskita es una etnia que está ubicada en el departamento de Gracias a Dios. Tenemos ejemplos, por ejemplo, agua, li, amor, la túa, aire, pasa. Como vemos, ¿verdad? Estas son variables de tipo funcional que se utilizan en diferentes partes geográficas de nuestro país. La variante funcional que utilizamos en Honduras es el usted y el vos. Algunos lo usan para dirigirse en situaciones formales, hacia los niños pequeños. También suele usarse en extraños, autoridades, adultos mayores y otras formalidades. Estamos hablando de usted. Cuando utilizamos el vos, lo utilizamos entre familiares, amistades cercanas, personas de la misma posición académica y laboral. Como vemos, la variable funcional es muy importante que nosotros la conozcamos, ya que sí existe en nuestro país y es muy importante. Muchas gracias. Vocabulario léxica. El vocabulario léxica es el conjunto de palabras que conforman un determinado lecto y por extensión también se denomina así a los diccionarios que los recogen. Un sinónimo habitual del léxico es vocabulario, definido como el conjunto de palabras que forman parte de un idioma por una persona o entidad específica. En un sentido amplio, el concepto es extendible a los lenguajes de programación. Según el origen y la difusión, el léxico puede clasificarse desde el punto de vista de su origen histórico o amplitud, de uso en patrimonial, pasivo, cultismo, dialectalismo, jerga o argot. Cuando hablamos del patrimonial, es cuando la palabra ha evolucionado normalmente dentro del idioma, o sea, préstamo, extranjerismo, que se clasifican según la lengua de procedencia. Pasivo es cuando forma parte solo de la comprensión del hablante, o activo, lo uso habitual, cuando hablamos con paciencia o pasivo. Bien, ahora vamos con el cultismo. Cultismo es estándar, coloquialismo y vulgarismo según el registro lingüístico empleado. Dialectalismo es cuando pertenece al habla propia de una región, o sea, cuando hablamos de los dialectos. O sea, aquí estamos hablando de los dialectos, garífuna, miskito, pech, tahuasca, que ahora son un idioma, ¿verdad? En especial el miskito y el garífuna ahora son idioma. Jerga o argot son las que forman parte del habla de un grupo social determinado por clase, edad o profesión.
Desde el punto de vista de la función, se clasifican en dos categorías: categorías léxicas y categorías funcionales. Categorías léxicas está formada por la clase de palabras con referente que constituye una clase abierta en principio, ampliable por cualquiera de los procesos de formación de palabra. Categorías funcionales está formada por las palabras con función puramente gramatical que permiten especificar las relaciones entre los intervenientes en una predicción verbal, formar una clase cerrada. Muchas gracias, licenciada, compañeros. Esta ha sido mi participación. Muy buenas tardes. Vocabularios regionales y locales. Honduras es un país con una rica variedad de lenguas y dialectos que se ven reflejadas a través de ciertas culturas como la indígena, la europea y la africana, que han coexistido a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, Catracho, que se desarrolla en la región central, San Pedro Sula en la región norte, Ceibeña en la costa caribeña. Cada uno de estos vocabularios tiene sus propias particularidades, lo que los hace ser únicos y diferentes. Cabe mencionar que conocer estos vocabularios nos ayuda a una mejor integración y respeto entre las diferentes regiones, además de una comunicación clara y entendible. Diccionarios topónimos de Honduras. ¿Qué son los diccionarios topónimos de Honduras? Pues estos son recopilaciones de información que nos muestra el origen y el significado de montañas, ríos, ciudades y pueblos. Cabe mencionar que estos topónimos tienen sus raíces indígenas. Por ejemplo, Copán, que significa Valle de Ángeles en lengua maya. Tegucigalpa significa lugar de plata en lengua náhuatl. Río Ulúa, que proviene de Uluapan, que significa guacamaya. Y Comayagua, que significa lugar de culebra en lengua náhuatl. Muchos de estos topónimos han evolucionado y adaptados a los nuevos cambios culturales y lingüísticos. Por ejemplo, podemos mencionar, ¿verdad?, que conocer estos diccionarios nos ayuda a fomentar el turismo de nuestro país, ampliar nuestro conocimiento de nuestra geografía, además de conocer el origen de ciertas palabras que no conocíamos. Muchas gracias. Tenemos los vocabularios de flora y fauna. Por ejemplo, en Honduras relativamente es un vocabulario muy amplio. ¿Por qué? Porque en Honduras no conocemos las plantas comúnmente por su nombre científico, sino por su nombre común. Por ejemplo, tenemos el Napoleón, que así lo conocemos comúnmente, pero su nombre científico es Bougainvillea. También tenemos la rosa china, que nosotros la conocemos por Mar Pacífico. También tenemos la Portulaca umbraticola, que nosotros la conocemos Amor de un rato, una de las más famosas plantas de los vocabularios y estudios de hablas jergales. Las jergas son modalidades lingüísticas de un determinado grupo social. La mayor parte de estos trabajos son lexicográficos y la mayoría de los autores han recopilado estos datos en la Penitenciaría Central de Tegucigalpa. Y una de las obras más estructurada que hay y con mayor análisis es la de Elba Nieto, titulada El léxico del delincuente hondureño. Pues digamos que actualmente este léxico es como utilizado por los jóvenes porque, por ejemplo, si le van a decir préstame dinero, no dicen préstame dinero, sino que préstame un varo. O si le van a decir hola amigo, ¿cómo estás? No, el homie, ¿cómo te va? Y así sucesivamente. Como equipo, hemos concluido que la gran riqueza lingüística es una mezcla de herencia e invenciones que ha llevado a la formación de lo que hoy es día es el habla en nuestro país, Honduras. En Honduras existen al menos 8 diferentes lenguas vivas, como ser el chortí, el lenca,
el pechí, el garífuna, el misquito, el tahuanca, el tol y el criollo de las islas. Según diferentes estudios, el léxico hondureño muestra que hay muchos vocablos que han quedado fuera de nuestro glosario o de los diccionarios del habla hondureña. Los barbarismos, así como hondureñismos, son utilizados en su mayoría por las personas, incluyendo los cambios de pronunciación que se dan tanto en el área rural como en el área urbana. El español de Honduras pertenece a los dialectos que sufren una debilitación de la S. Quiere decir que según su posición o sus características realmente no son distintivas la S, que no se ponen de manifiesto sin que lleve a cabo una diferente y amplia investigación. La S generalmente alcanza su máxima reducción que se ha quitado en los departamentos de lo que es la costa norte, como ser Atlántida, Cortés y Colón. Muchas gracias. Esta fue nuestra participación sobre los temas variaciones lingüísticas y variaciones gramaticales del español de Honduras.